Alba Señoras y Lucía, señores, buenas tardes. Dime. muchas gracias por tu presencia en esta tarde, Alba Lucía. Estamos muy agradecidas contigo que hayas aceptado este Zoom, que no es lo que tú sueles hacer. Bienvenida a nuestra clase. Estamos en una clase de narrativa femenina que yo tengo hace mucho tiempo y en este semestre estamos viendo 3 novelas. De Elena Araujo, Fiesta en Teusaquillo, Misia Señora de ti, y posteriormente viraremos Arráncame la vida de Ángeles Mastreta. Entonces, de verdad, muy bienvenida y muchas gracias. Gracias a ustedes, y en realidad estas cosas así de tantos cuadritos hermosos, nunca he participado en un Zoom, es primera vez, siempre hay una primera vez. Estoy muy agradecida y muy contenta yo. Bueno, ya ustedes saben, porque se las presenté la clase anterior, quién es Alba Lucía. Creo que desde mi punto de vista es una de las mejores escritoras colombianas, si no la mejor. En fin, me resulta difícil decir entre ella y Laura Restrepo cuál es mejor, pero son más o menos las dos escritoras mejores de Colombia, a mi juicio. Pero Alba Lucía es además una de las grandes escritoras de América Latina y fue una de las grandes escritoras contemporáneas del boom. Precisamente yo estoy haciendo un trabajo ahora sobre las escritoras silenciadas en el boom y me estoy centrando en la novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de Albalú. Entonces, Albalú, bienvenida, y estamos aquí para conversar contigo y hacerte preguntas. Entonces, yo quiero empezar haciéndote una pregunta para que luego introducir que las demás pregunten y digan lo que quieran. Yo quiero preguntarte, cuando escribiste Misia Señora, básicamente tenías en el horizonte un destino más o menos transhistórico, no voy a decir natural porque eso no es viable, pero un destino más o menos transhistórico de la mujer. ¿Por qué te pregunto esto? Porque tú nos narras varias generaciones de mujeres y estás siempre nombrando y trayendo a colación mujeres de la historia, mujeres de la mitología, mujeres de la literatura. Entonces, ¿qué te movió a escribir esta obra? ¿Ese destino transhistórico de la mujer? Evidentemente sí, no se te olvide que estudié Historia del Arte y Filosofía. Y yo de pequeña era feminista, porque en mi pueblo, creo, sí, éramos un matriarcado. Pereira es paisa y había unas mujeres muy fuertes. El padre decía lo que diga su mamá, le decía lo que diga su papá, y siempre era lo que dijera la madre y lo que dijeran las abuelas. Yo tenía muy claro mi personaje como mujer, y sin embargo salí un ser muy andrógino. Yo sé que mi padre me invitaba a cacería, no, porque él cazaba animalitos, no sé cuánto, pero sí me invitaba a pescar, y mi padre me consideraba como un niño también, y yo correspondía a ese niño. Y yo hacía unas cabalgatas a caballo y nadie me ganaba, o sea, yo era muy potente en cuanto a niña, y siempre me consideré igual a mis primos, que eran 14 primos, y nunca me ganó un primo en ninguna de esas competencias. Yo llegué a Europa en el 64, pero en el 67, que ya me movía a Inglaterra, estábamos los hippies, ahí resulté hippie, y las mujeres y los hombres estaban manejando más o menos igual ese concepto de identidad. De todas maneras, empezamos las mujeres a surtir de una manera muy fuerte en el momento en que estas bombas atómicas, como diría yo ahora, estaban resurgiendo de una manera violenta. Y fue en el periodo de los hippies que nos empezamos a oponer a estas bombas y se lograron cerrar y encajonar, que las mujeres surgieron con una fuerza indestructible. Se llamaban las mujeres de Green and Common, y eran 500 o más que se amarraron ellas a las rejas de todas estas estaciones americanas que habían allí, y empiezan a hablar de las mujeres, de la fuerza. Estas mujeres iban con sus bebés, se amarraron
2 meses les llevaban comida. Allí resurgió Mrs. Pankhurst, Virginia Woolf, y de nuevo las mujeres empiezan a tener esa fuerza. Habló del 67 y empezamos a armar otro movimiento feminista que evidentemente yo entré directamente. Era reivindicación de derechos humanos. Y sale Mrs. Pankhurst, aquellas señoras que la policía las atacaba a caballo con sus paraguas, tomaban los policías, y me sentí más mujer que nunca y más feminista que nunca. De manera que yo cuando empecé mi Sea Señora, y ya había hecho esta novela, que es La pájara pinta, que de pronto a alguien que es Gabriela Mora, que tú dices que hay que dialogar con Gabriela Mora cuando se habla de Albalú, me doy cuenta que Gabriela Mora está incidiendo en el tema de que es una novela de mujeres, y que esta niña es mujer, y que la madre, y que la pájara pinta, la describe Gabriela como profesora, y ella encarna, dice Albalucía encarna a la mujer. Después alguien dijo que era la historia colombiana, que después que era divertido sentido del humor, pero de todas maneras me golpeó mucho y me pareció muy gratificante que si hubiera leído que esto lo hace una niña, como me dice ahora una francesa que me quiere hacer una entrevista, que la hicimos ya, pero la agrandamos. Albalú, tú eras una niña, y el papel de los niños en las novelas. Nunca perdí de vista que yo era mujer. La misia señora, después de esta historia tan polifónica, se desliza, pero era innegable que yo tenía que escribir de mi madre, de mi abuela, y tú lo dices bien, entra casi la tatarabuela, que es una figura última que muere en el arbolito mirando el árbol. Y esas voces las tenía muy claras, y mi identidad era muchísimo más fuerte porque ya, incluso en mis cuentos, creo yo, la que me da la voz en mi Sea Señora es Felicidad Mosquera, en el cuento que le dedico a Gonzalo Arango. Ese tú, esa segunda voz que no se ha ocurrido en estas otras historias que he hecho, de repente hay una mujer que se está diciendo, Felicidad Mosquera, abre la puerta, van a venir por ti, te van a violar, van a hacer esto, y se habla de tú, y es casi los últimos cuentos, y dije, aquí está mi novela. Mi novela viene, una mujer que se habla a ella misma, y empiezo a identificarme mucho más con las mujeres. Eso empieza en la primera novela. Es una mujer que escribe, describo los hombres con mucha separación al momento, o sea que a mí no me digas si yo fui feminista o no. Yo nací mujer y me sentí siempre. Y lo más importante, repito, es que era como un tomboy. Era una muchachita, no un muchachito, era andrógina, pero nunca me pude separar de esa verdadera entidad que estamos ahora, sabemos ahora mucho más, de que yo sí tenía que defenderme como mujer. Cuéntame una cosa, ¿ese cuento está publicado en Oh Gloria Inmarcesible? Por supuesto. Sí, bueno. Eso se lo digo a Gonzalo Arango, ya se había ido, y le digo a Gonzalo donde esté. Bueno, Eso me dio toda la novela de Esa Señora. Yo me encontré el tono allí, me encontré la fiereza de esta mujer que dice, ya. no te rehuyas a esto. Ella se enamora de un guerrillero y sabe que la van a venir a matar y a descuartizar. Entonces al final es muy bello, dice, abre la puerta, aguanta sus miradas. Y entonces nunca había leído yo una novela en que se hablaba en segunda persona. Tú, yo, te va a decir. Mi última novela es muy diciente. Yo tengo 3 novelas en publicar muy grandes. Son una trilogía. Allí me habla mi conciencia. Yo estoy subiendo la montaña, que me estoy yendo, estoy mirando mis personajes que van apareciendo, y es la conciencia la que directamente me está hablando. Ah, pero tú me dijiste, es como los cuadernos un poco, ¿se acuerda? ¿Ha leído los cuadernos? El cuaderno anaranjado la interrumpe, le dice que no. Pues en mi última novela estoy muy dramática y me dice mi propia conciencia. Y le digo, ¿por qué te metes? Y dice, porque soy tu conciencia, tenemos ese contrato. Y me doy cuenta que estoy hablando de tú, de usted. Es bellísimo. Tengo un diálogo conmigo misma. Eso empezó en Mi Sea Señora. Y eso empezó en el cuento se llama El Guerrillero. Perfecto. Bien, pues entonces abrimos el espacio para que surjan las preguntas que ustedes tengan guardadas. Adela tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias
le agradezco mucho su presencia, el que comparta con nosotros toda esa energía de amor y de felicidad que irradia. Yo tengo dos momentos que quisiera como compartir, y es que las expresiones que en su novela tiene allí son tan auténticas de Antioquia y de Caldas, que me hicieron a mí llegar nuevamente a mi infancia, porque yo nací en Río Sucio y pasé mi infancia en Cartago. Y me dio mucha felicidad el saber que no tenía que ir a un diccionario para saber qué significaba cada uno, como viringo, sorombática, la esparrancada, todas esas estaban allí en mi inconsciente. Esa es una parte que quería manifestarle. La otra es una pregunta sobre el relato que hace de la venta de su alma al diablo. ¿Qué de realidad y qué de iniciativa hay allí? Porque me llamó mucho, todo lo que he leído me ha llamado muchísimo la atención esa parte. Albalú, tienes el micrófono Ya. Creo que ya la estoy poniendo. ¿Ya? ¿Me están oyendo? Sí. Sí, te oímos, sí, te oímos. Bueno, ya. En todo caso es que Alejandra me está ayudando. ¿Ya me están oyendo? Sí, te oímos, te oímos, te oímos. Bien, la primera pregunta es importante. Este lenguaje de mi madre, de las campesinas, de la mujer de la calle, todo este escenario que para mí es muy importante porque me dio todo este léxico para poderme defender en la vida hoy. En Madrid me lanzó Carlos Barral, me decía señora, en la academia, y hay un señor que estuvo 20 años en Colombia, un señor Juan Tobar. Él presenta a mi señora de entrada y dice, señora, yo estuve 20 años en Colombia, soy académico de la lengua y usted me llevó muchas veces al diccionario. Le voy a decir que creí que esas palabras no existían, pero quiero declarar que sí existen, todas. Lo que yo digo allí es que precisamente el lenguaje paisa, que de todas maneras tiene mucha parte auténtica castiza, es real. Nosotros se nos olvidó hablar tantas cosas en Colombia de lenguajes verdaderamente castizas. Allí llega este señor a decirme, en el diccionario sí existen, y yo creí que no, y soy académico. Pero el señor no había estado en su momento y en el mío, de saber que dominábamos el castizo, como también el Perú en su momento. De eso se habló en un momento dado. La segunda parte, que usted dice que precisamente todo eso la llevó a esta fantasía, esta historia del diablo y que le vendí el alma al diablo es auténtica, no es mía. Yo vivo en Cadaqués, hay una francesa, hija de un escritor, yo la veo mucho, por ahí llega, por ahí se va a Francia, y un día me contó esa historia. No, yo le vendí el alma al diablo. Es copiada exactamente tal como la contó ella. Yo aumento el cuento del policía, el rollito, le pongo ese lenguaje nuestro, pero ella decía, yo puse la mano así, pasó esto. Eso es auténtico, yo no lo inventé. Muchísimas cosas, aparte, incluyendo la pájara pinta, donde yo, como Ana, me viola un hombre, no es cierto. Yo me pongo allí en presencia de que a mí también me violan y nunca lo he aclarado porque yo me sentía. En ese momento mi hermana me cuenta qué pasó con esa chica, cómo la violaron, y yo me puse en los zapatos, decíamos entonces. Yo me puse en el alma de esa niña. Y sí había visto esos peones que se llamaban entonces, y tampoco es mío ese episodio. Pero yo creo que en mi vida, desde los girasoles en invierno, no hay un episodio que tenga una raíz auténtica. Mi literatura es auténtica. Yo por eso en los girasoles pongo a Bradbury y pongo la fantasía del lado de Bradbury, no de la mía. Así que todo eso, mi señora, es totalmente auténtico. El final, Los dueños del silencio, es mi tía Julia Marulanda, que me cuenta, mi abuela pasó esto, mi bisabuela pasó, se iban a
se iban en filita para la iglesia, todos los muchachitos y ella a las 6 de la mañana. Yo no he inventado nada. Yo le he puesto el lenguaje y el alma. Y cierta sentido del humor, como decía un amigo, ese perro humor peregrino de Albalú. Eso es todo. Muy bien, Olga Lu. Gracias. Titi, la palabra. Titi. Estoy muy emocionada de estarte oyendo, Alba Lucía. Qué maravilla. Te pregunto una cosa que me llamó mucho la atención, los nombres de los personajes, ¿no? De los hombres, porque no sé de dónde los sacaste, porque yo eso sí no los había oído nunca. Alciguel, Elmis, Glenices, Heidi, Nizar, Disnarda, Amilvia. ¿Tienes el micrófono apagado, Albalú? No. Ya. Estoy aprendiendo. Tranquila, tranquilo. Llegó una amiga de Putumayo y me dijo, te traje unos nombres, porque ella sabía que ella fue a Cadaqués, sabía que yo estaba en medio de la novela y me dice, te traje unos nombres fabulosos, tampoco los inventé, y existen esos nombres. Me los decía, había uno que otro que cambiaba el nombre por el apellido, pero son auténticamente de por allá, de Glenices, de por allá, todavía me acuerdo, ¿no? Me trajo esa amiga a esa lista y yo quedé feliz, y hacía mis personajes, que son los nombres más raros del mundo, como usted dice. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Jimena, tiene la palabra. Una pregunta. En La manzana de piedra se habla de Rita y la consideran las demás Marianas como una heroína, pero no se dice más de ella. ¿Qué tan importante fue para la familia esa heroína y por qué fue heroína? Yo creo que, ¿me están oyendo así? Sí. ¿Me oyen? Bueno. Sí. Yo tenía ese cuadro que sabía que esa novela no se iba a sacar y yo quería, como digo muchas veces, quería tener teatro, yo lo iba a hacer. Ese personaje de Rita es un personaje que probablemente era mi bisabuela o tatarabuela, que se llamaba Misia Rita, la llamaban Misia Rita. Para mí, esa heroína era haber tenido esa cantidad de hijos, haber sostenido su vida como una mujer digna, porque para mí las mujeres son heroínas y sobre todo mis bisabuelas, como la de todas ustedes. Yo considero que esa generación de mujeres fueron heroínas, no fue una Policarpa, aunque mi madre a mi abuela, que era su suegra, la llamó Policarpa toda la vida. Mi madre a mi abuela Delfa le llamaba Policarpa. Esa heroína es simplemente el significado de que no tenía que hacer nada. Es como cuando una niña colombiana, Amalia, ahora les digo el apellido en este momento, hizo en Cartagena una película que se llamaba ¿Y su mamá qué hace? Se ganó el premio nacional en Cartagena. Y entonces le pregunta a un niño, a una niña, ¿y tu mamá qué hace? Y dice, nada, ella se queda en la casa. Y ella hace una película con la mamá que va a la cocina, que limpia la cocina, que llega donde el señor, que le pasa el periódico, la pipa. Eso es en cámara rápida. Todo lo que hace esa mujer en esa casa. Y el niño le dice, mi papá trabaja en un banco, pero mi mamá no hace nada, se queda en la casa. Eso se ganó un premio en Cartagena. Esas son las heroínas para mí en ese momento y más pensando en mis abuelas. Esa Rita es simplemente Misia Rita Arango y para mí era una heroína. Por eso no digo en qué consistía, porque no necesito más. Esa es la respuesta. Alba Lucía, ¿cómo estás? Habla Eliana, ¿cómo te va? Bien, Eliana, Mira, aquí haciendo... quería preguntarte de algo que a mí siempre me ha gustado y que vi en ambos libros, no solamente las referencias
cuando Marianita está hablando, o en La pájara pinta cuando se habla, que tú metes ahí poemas y también canciones, porque pues la música ha sido parte de nuestras vidas, y a mí me parece que en cada época de la vida pues ha habido música. Quiero que nos hables de la música cuando eras pequeña, después de la música protesta, porque en una entrevista escuché que no era tanto que cantaras rancheras o que cantaras, ¿cómo se llama? Tangos o vallenatos, sino música protesta. Ahora, ¿qué música oyes? ¿Qué te gusta? Cuéntanos de la música en toda tu historia, por favor. Gracias. Son 2 años y mi tío me lleva al parque. Y él se va a sus cafecitos a tomarse un aguardiente, no me lleva al parque. Eso lo he puesto mucho. Y me pone ahí encima de la barra y me dice, cante pues, y yo tengo 2 años. Pero él ya me había enseñado Torero Valiente, Despliega el Capote, Sin Miedo a la Muerte. Y yo era estrella de la canción en mi pueblo a los 2 años. Voy a llevar a la niña al parque. Y en todas partes empecé a cantar. Cuando llegué al colegio a los 4 años, las monjas franciscanas empezaron a decir que yo necesitaba una educación musical porque yo me encerraba en un piano, tenían varios pianitos, me encerraba en el cuarto y no abría nunca. Y eran las 12 del día y yo no salía. Y le decían a la superiora que decía, déjela. Y me oían cantar yo sola, inventar en el piano. Yo nací cantando. Mi madre dice que a los 9 meses me sorprendió tarareando internamente como un bebé, con la música exacta, lo que ella me cantaba para que yo me durmiera. Ese es el comienzo. Luego sé que tengo que cantar porque pues en las fiestas, luego en la Universidad de los Andes, hay una mujer antioqueña que toca bien el piano, y en el momento que salimos de clase, ese piano desvencijado, me dice Beatriz Arbeláez, Álvaro, canta. Y cuando llegaba la gente a tomarse el cafecito, yo estaba cantando en los Andes y me pusieron la cantante, y mis profesores, Andrés Holguín, me invitaban a sus fiestas. Yo fui privilegiada porque gracias al canto fui a las fiestas de mis profesores, del director que era Tito de Subiría, y yo empecé a escalar porque cantaba. Mi madre de pronto cuando yo venía de la fiesta decía, usted no dejó hablar. Dije, es que me dijeron que cantara. Entonces tenía esas dos puntas, de que yo cantaba y no dejaba hablar a nadie, o de que yo iba a ser invitada donde Andrés Holguín a una cena deliciosa. Luego me voy a Europa. Cuando me voy a embarcar, digo, no, pero yo de qué me voy a vivir. Yo sabía que no había problemas en ciertas partes, y un muchacho que siempre me oía cantar me dijo, te voy a traer una guitarra. 100 pesos me costó en una prendería, y era japonesa, sorda, sorda perdida. Él me enseñó 4 tonos, y con esos 4 tonos me fui a Europa. Y empecé a cantar en España, porque realmente yo iba a Italia, me bajé en España, le dije al capitán que si yo me podía quedar, ¿cuánto? Me dijo que 6 meses. Alguien me vino a recoger a Barcelona, y era fácil cantar en España. Yo nunca canté tango, no es verdad. Me encantaban los tangos en la universidad, pero en Europa no. Yo empecé con rancheras de gran calado, como las que cantaba entonces Chabela Vargas, que yo cantaba, y Esmeralda Arboleda llegó de México y me dijo, Albalú, te traigo un disco de una señora que acaba de salir que canta igual a vos. Y era Chabela Vargas. Chabela la hice traer a través de unos amigos de Bogotá que traían artistas, ahí estaba Pacheco incluido, y me dijeron, yo vi a Chabela, yo tenía 18 años, estaba en los Andes, el tipo que trajo a Chabela me dijo, Camina, le haces un reportaje. Fue mi reportaje. Entonces, también hablé con Chabela y la pusieron a cantar en Bogotá, y yo cantaba con ella en los intermedios. Ella acaba de cantar. Pacheco saca una grabadora y hace una voz y canta. Y dice Chabela Vargas, y órale, ¿cuándo canté yo eso? Y dice Pacheco, ¿es esta chamaca que está aquí? O sea que yo cantaba como Chabela Vargas antes de saber quién era Chabela Vargas. Era un ritmo especial. Así me fui a Europa. Así llegué con esa voz a mi manera. No había manera de que nadie me pudiera acompañar. Entonces empecé donde un vasco y empieza la revolución. Empezamos los latinoamericanos estas canciones de protesta.
Yo tengo una amiga en Italia que me cuenta las canciones de protesta, que hace un libro que se llama Basta, me incluye, y empiezo a cantar en todas partes canciones de Biglietti, de Atahualpa Yupanqui. Además, yo visitaba a media cuadra en París, de donde yo cantaba Violeta Parra. De manera que yo por las noches, mientras yo no cantaba, yo me iba a media cuadra y oía a Violeta. Y yo empecé a cantar las canciones de Violeta Parra con un amigo que me las enseñaba, que había cantado con Violeta. Todo fue transformándose y siempre era que yo me podía ganar además la vida. Yo fui a dar a la cárcel en Italia precisamente por esas canciones. Estábamos cantando en un festival de cine, llegó un muchacho colombiano y me pidió que si le podía ayudar porque él iba a presentar una película colombiana, que no era colombiana, Colombia no hacía cine. Entonces fuimos a un festival anti-festival de Venecia y yo empecé a cantar en las calles estas canciones de protesta, porque ya venía desde Roma cantándolas, y en ese momento que yo llegué a ese festival, matan al Che Guevara. Hacía unos días había traído un argentino una película y me pidió que yo la doblara, que yo hiciera el relato. Entonces yo hacía el relato en castellano, que él decía que parecía que hablara italiano, y mientras tanto yo en las calles cantaba ahí en ese festival. A todos esos señores tan importantes les metieron en la cárcel, a mí también, eran cineastas, ahí estaba Pasolini, por ejemplo, y fue una revancha y salimos todos en los periódicos que éramos revolucionarios, que íbamos a matar a los policías, lo de siempre. Y yo cantaba en la cárcel canciones de protesta en castellano, y el tipo me decía, ¿qué está cantando? Entonces yo traducía como si fuera Rosita Alvírez. Y yo decía, es una niña, tal cosa. Entonces el canto me dio grandes glorias, una de ellas, estar en una cárcel donde nos acusaban de bárbaros, y toda mi vida ha sido esa canción. Yo siempre escuché como música preferida, desde muy joven, como fui pianista, escuché Bach, Vivaldi, esa era mi música. Tanto que mi padre, yo lo acostumbré a que oyera esa música. Mi madre oía a Chabela Vargas, oía esas cosas. Mi heroína fue Conchita Piquer, de pequeña. Yo cantaba también las canciones de Conchita Piquer. Y no era que yo me pusiera a oír esas canciones, porque desde muy pequeña la música, la danza del fuego, yo tocaba eso en piano muy joven, y eso fue lo que me atrajo. Mi música constante fue la música clásica. Y luego, cuando pasó la música clásica, en los años 70, 80, que estoy en Inglaterra, nace esta música nueva, esta música de la nueva creación, del nuevo momento, donde las ballenas, el sonido de las ballenas, hay flautas. Ese hombre se llama Terry Oldfield. Entonces esa es mi música, esa música esotérica, distinta. Realmente yo música así, creo que oía de pequeña, me ha perseguido, soy la música, y ya no canto, no me hace cantar nadie. Yo ya canté 40 años y ya es suficiente. Esa es la historia. Gracias. Mira, está aquí en orden, pero Adriana habría pedido la palabra antes que las que las 6 primeras, entonces pregunta tú, Adriana. Y luego ya seguimos en el orden. Quedo pendiente de Adriana. Mil gracias, Carmiña, y Alba Lucía, mil gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Maravillosa. Yo quería decirte que una de las cosas que más me ha llamado la atención del libro tiene para mí justamente que ver con lo que acabas de mencionar, con tu gusto por la música. Y yo cuando iba leyendo el libro, yo decía, esto tiene una cadencia, esto tiene unas pausas y unos retomares, y Marianita, y unas veces es Marianita, pero otras veces son unas nanas o canciones de infantiles, o en fin, son varios los recursos que usas ahí y que van dando como una cierta cadencia,
que si uno se está embolatando, yo personalmente no me embolato con el vocabulario porque yo también soy paisa y me atrapa la historia porque nos atrapa todas estas historias y estas que nos hacen acordar de nuestra infancia y de cosas que pasaban en las familias, pero ahora oyéndote hablar de tu música y tu gusto por la música y ese primer lenguaje que tienes, que es la música, o segundo, ya no sé cuál es cuál, no sabría decir, pero me ha dado como, me ha iluminado esto que yo veía, que hay una cadencia y hay una musicalidad en el relato, en la métrica, como cada vez en cuando, como vuelve y retoma, como se hace otra vez el coro, y pues me ha parecido maravilloso esta intervención tuya al respecto. Muy bien. María Cristina, después Diana y después Claudia. María Cristina tiene la palabra. Gracias, Carmiña. Gracias, Alba Lucía. Yo quisiera preguntarte, a mí me impresionó, a mí me encanta pues tu obra. Yo la había leído cuando estaba La pájara pinta, cuando era muy jovencita, que entre otras mi mamá hacía como unas talleres de costura, entonces leíamos. Pero no, he vuelto a leer otra vez todas tus cosas y ha sido, esta nueva lectura en la edad que tengo ha sido maravillosa. Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. En tu libro, que entre otras tiene una carátula, una tapa linda de Lucy Tejada, que me pareció hermosa y muy apropiada, me llamó mucho la atención toda la parte de la locura, todo ese mundo de la locura, y me acordaba de las palabras de juventud, que la loca, que esa loca, era como algo como que lo insultaban a uno, mejor dicho, no era como muy amable que te decían cuando eras loca. La otra gente cuando te decía, es que esa loca hizo esto, pero toda esa parte me encantó. Y también me gustó muchísimo ese encuentro tuyo como una niña del interior del país con la costa, con el Caribe. Ese encuentro con el Blackie, que me parece a mí como me acordaba de todo de Tomás Carrasquilla, fue maravilloso. Pero se me ponían los pelos de punta porque pues yo soy de Cali, pero tu lenguaje es zumbambico, caspiroleta, todo es el mismo lenguaje, ¿no? Porque nosotros somos el valle hasta llegar a Pereira, Armenia, a Manizales, somos todos. Sí. Y yo me acordaba de todo esto, y cuéntame, ¿cómo fue esa inmersión para poder aprender ese mundo? Que yo no creo que fuera la locura, era simplemente pues una rebelión. Gracias, María Cristina. Yo sí nací loca, sí. Estoy convencida. Porque pensaba esos 11 primos maravillosos, que yo salía con ellos, se llamaban Marulanda, todos, esa es la familia Marulanda, y decían que los Marulanda teníamos un rayado. Y sí, hacíamos cosas increíbles en ese pueblo, estábamos como marcados en la finquita y éramos muy libres. Eso implica hacerlo, sobre todo para una niña. A mí me parece a la pregunta también hermosa sobre el lenguaje y la cadencia. Carlos Barral, cuando publicó Misia Señora, gracias a él, porque yo tuve 18 rechazos de Misia Señora en 4 años. Y volvió Carlos Barral, alguien le dijo, vente, porque Carlos se había quebrado. Un día cuando lo leyó, Carlos me trajo en Barcelona, yo vivía en Caques, y me empezó a tamborilear, y me dijo, Albalú, ¿esto qué es? Y tamborileaba en un sitio. Le dije, Mapalé no es, volví a cumbia, no es. Dije, serio, Albalú, así escribes tú. Tú escribes en alejandrinos.
Yo había estado, claro, en la universidad y me aburría mucho con esos señores que hablaban de filosofía y hablaban como en griego, yo no entendía, y yo no sabía qué era alejandrinos. Y dije, ¿qué es alejandrinos? Me dijo, así escribes tú. Y se llama alejandrinos porque así escribían los griegos. Y Carlos me graduó y me dijo, tienes un lenguaje de un ritmo impresionante, escribes en alejandrinos o en endecasílabos. Esa es la respuesta a este ritmo interior que realmente no es posible. Yo oí un día a Julio Cortázar diciendo, yo pongo jazz a fulano y leo mi página, y si no compagina con ese ritmo, la tengo que volver a hacer, después de que yo había terminado mi señora. Ese es parte del ritmo, parte de encarnar la música y parte de escribir en alejandrino sin saber que lo estoy haciendo. Y el segundo de la locura es que nunca me permití no ser yo y yo no hablaba mucho. A mí alguien que me conoció de muy pequeña, siempre muchos años, y que vivía en mi casa, era la chica que atendía a mi madre en la cocina, me dijo años después en Nueva York, usted no hablaba, Alba Lucía, usted era tan callada, usted vivía cantando. Usted se sentaba en una hamaca y cuando no llovía, cogía un caballo y se perdía y volvía por la noche. Entonces fui muy independiente, mis pensamientos eran clásicamente míos porque mi madre no iba a aceptar y mi gran abuela materna era una mujer muy callada también. Y de pronto me di cuenta que esa abuela materna tenía una gran biblioteca, cosa que no existía en Pereira. Y oía a mi padre hablando con su cuñado que dijo, mi tía María, esa es mi tía señora, habla de todo. Y era que tenía la biblioteca. No creo que nadie en Pereira supiera que mi abuela tenía una biblioteca y que cuando hablaba con los hombres hablaba de política y de cualquier cosa. En mi casa no hubo bibliotecas. Mi padre tenía 3 libros, que eran las memorias de Churchill, y yo las leí a los 14. Todo ese lenguaje caleño es porque yo consideré a Cali mi tierra. Yo llegaba a Cali, estaban las de la tertulia, y me decía Marta Hoyos cuando llegaba a Cali, ya te llegó el alma, ¿ve? Y Cali era el ser de mi vida. Yo salía de Pereira, llegaba de Europa, llegaba a los 8 días a Cali y me sentía a respirar, y yo era caleña, y yo era de ahí, y yo me consideré ese borde que es el río Cauca, es con Pereira. De manera que Cali era el sitio donde yo respiraba, el sitio donde estaban las de la tertulia. Y la primera vez que yo vi a Marisa y a las de la tertulia, yo estaba con Lucy Tejada. Y ahí estas carátulas, estas portadas tan bellas. Porque Lucy me dedicó unos ángeles. Y decía pues que yo tenía el ángel. Y por eso después de muerta, su hijo le pedí permiso y todas las carátulas que hicieron en Pereira son de Lucy y las escogí yo. Me mandaban varias y mi señora dije, esta es mi señora, esta es tal cosa, y todas calaban. Lucy fue como una madre impresionante. Entonces vivía en Cali, yo llegaba, mi casa era Lucy, después Marta o ellas. Esta es mi parte vallecaucana y el idioma y cómo se respiraba distinto. Y lo otro es el ritmo. Cuando Carlos me dijo, tú escribes en el alejandrinos. Esa es parte de esa vida que ustedes me quieren preguntar. El lenguaje se me pegaba al caleño. Viví muy joven y fui a las Barranquilla. Yo llegué hablando barranquillero. En el aeropuerto me di cuenta que mi padre se iba a poner furioso y hablé paisa de inmediato cuando bajé al aeropuerto. Pero yo parecía costeña por el oído que tengo, de manera que todo esto se entremezcla. ¿Qué paisajes vi? ¿Qué canciones oí? Cuando hicieron hace poco, en el momento de la pandemia, una lectura internacional, pero la dirigía un colombiano, ese señor no habló sino de las canciones y de los dichos. Y a mí me parecía muy raro porque yo esperaba que después de una lectura tan lenta iban a hablar de la pájara pinta en realidad. Eso fue hace como 2 años. El señor se dedicó a hablar de los dichos y de las canciones. Entonces, para él, eso fue la pájara pinta también. Parece que tiene millones de facetas, ciertamente. Yo casi no releo mis cosas, muy poco. Pero un día, Paulina Sanquinés, que era una gran profesora, me empezó a leer las andariegas por teléfono. Te quiero preguntar esto, y leyó y dije, no, Paulina, te equivocas. Eso no dice ahí. Y lo leí, eso hace muchos años, y me dijo, ¿cómo te acuerdas? De verdad me equivoqué.
¿por qué? Esas no eran las palabras. Dije, porque yo las escribí. O sea, que todo lo que escribí creo que lo tengo en el ser total. Tú me lees un pedazo y si te equivocas de la página, te voy a corregir las palabras. No se me olvida nada. Se me fue el alma, se me fue la sangre, todo. Lo de Desvirolada es muy importante, me encantó. Cuando me gané el premio, dijeron que lo había hecho García Márquez. Ese libro, entre otras cosas, los jurados eran 5 y uno era mi profesor de filosofía en los Andes, Vaneso Robledo, que yo lo llamaba la enciclopedia Espasa. No había que no supiera. Y él dijo, eso es lo menos malo, pero eso lo escribió Bravo. Y ya la historia es muy dura. Pero yo no vine por el premio. Dijeron que lo escribió el Gabo, que le Ordutis, que me diera el premio. Y los titulares que ahora aparecieron en un archivo, aparecieron archivos, ahí están bien ordenados, los voy a regalar toda la Biblioteca Nacional de Colombia. Esta semana la entrego. Decía, Pereirana Desvirolada gana premio, cantante de rancheras gana bienal, una mujer que según sus amigos es inteligente, se gana vivencias. Esto era el titular a 7 columnas en El País de Cali y en El Tiempo de Bogotá. Entonces eso fue histórico. Me hicieron un pequeño video porque no quise ir a Pereira hace unos años, que mi prima sacó esa hermosa colección con las cosas de Lucy Tejada, y me hicieron un video, y esa chica me pregunta, eso hace como 4 años, ¿cómo quisieras ser recordada? Y dije, la Desvirolada de Pereira, mucha honra. Así es la historia. La página una página desvirolada. Sí. Bueno, Diana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes primero que todo. Y muchas gracias, Alba Lucía, por aceptar esta invitación de Carmiña. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Para esta escuela de la Casa de Literatura de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. A ver, Alba Lucía, yo te quiero hacer una pregunta. Con respecto a la historia del asesinato de 2 niños, uno se llama Amadís, y es un Sí. niño y una niña, ¿cierto? Y Sí. allí pues yo interpreté que es por celos, parece ser que es unos niños asesinados por celos del esposo, por una aventura de la abuela. Creo que es bueno. En todo caso, venga, ¿para qué le estoy diciendo esto? Primero que todo, porque pues yo sé que a la autora no se le puede andar preguntando tampoco de tantas cosas así, de esto, de la historia, eso sí sé que no. Pero lo que sí te quiero decir, Alba Lucía, es que mire, por lo menos tú manejas lo que es la oralidad en la escritura bastante, ¿cierto? Con los refranes, los juegos de palabras, la plasticidad de la palabra, ¿cierto? Palabras que, por ejemplo, suenan parecido, entonces se colocan en la misma línea y todo eso se le da unas cadencias, una musicalidad y todo eso al lenguaje, pero entonces están, a ver, los juegos de palabras, el relato, o sea, el discurso en sí, como está dispuesto en la obra, que está fragmentado, está entrelazado a veces, y eso de que tienes pues varias voces narrativas, sobre todo en la tercera parte que ya te vas también a darle la voz tanto o a focalizar a la Mariana mamá y a la Mariana abuela y bisabuela sobre todo. Todo eso aparte de la protagonista que ha sido en las otras dos partes de la novela. Yo te iba a preguntar, ¿no te preocupa que de pronto no entiendan la historia a alguien? O sea, que haya pronto malos entendidos, mala interpretación de parte de las lectoras, o ¿cómo pensaste tú eso? Eso sería como una de las preguntas, y más adelante hay tiempo, pues te haría otra. Bueno. Yo jamás he pensado en qué piensa el lector. Yo soy profundamente convencida de que mi lector será siempre inteligente. Yo considero a mi lector muy inteligente desde mi primera novela. Y como yo creía que esto iba a ir para un público en castellano, que entre otras cosas sabía que era para España, porque en Colombia ya me había rechazado siempre, y nunca pensé que en Colombia saliera. Es más, salió 48 años después, me decía señora. Decía, señora, estuvo inédita en Colombia por 48 años.
Yo que me iba a interesar en si iban a entender mi lenguaje o no. Yo fui muy honesta conmigo mismo, avanzando desde los girasoles, desde la pájara, los cuentos, en mi lenguaje que iba saliendo auténtico. No sé si ustedes se dieron cuenta que mi señora empieza en el momento, yo dedico momentos especiales para marcar el momento en que estoy haciendo la novela. En la entrada, la niña Marianita que se tira por la ventana está hablando de Elvis Presley y de Elizabeth Taylor y de Rock Hudson. Entonces la gente dice, estos son los años 45. Y después sigo y yo voy retrocediendo. Yo no sé si dieron cuenta que la novela va de adelante para atrás. Mi último capítulo, Los Dueños de Silencio, tiene un lenguaje tan especial que es un lenguaje del siglo XIX. Nadie se da cuenta que yo empiezo con una niña de los años 48, 50, y yo termino en el siglo XIX. Mi novela va de para atrás. ¿Ustedes se dieron cuenta? Y es el lenguaje el que marca la diferencia de los siglos para adelante o para atrás. El que escribo primero es costeño. Después sigo con la madre, que también está loca. ¿Por qué? Porque a las mujeres siempre, cuando les molestaba a los hombres, había que ponerlas en un manicomio, estaban locas y todo estaba perfecto. Y se morían en un manicomio. ¿Cuántas millones de mujeres? Entonces, el remedio para el hombre deshacerse de ellas era decir, está loca, y acababan en los manicomios. Me consta, empezando por mí. Pero hablemos de estas mujeres que estuvieron en manicomios que eran muy duros, porque entonces se admitía que las descerebraran. Eso se prohibió. En España siguen descerebrando. Choques eléctricos. Una gran amiga mía que era pintora, la pusieron en un manicomio y se murió, y le hacían choques eléctricos en Barcelona en los años 60. Casi todo lo mío es de primera mano. Los cuentos de mi tía Julia Marulanda, repito, fueron impresionantemente valiosos para mí. Escribo ahora una novela, que es mi última trilogía, que es donde me habla mi conciencia, donde le dedico medio libro a esa tía Julia Marulanda. Sin ella yo no hubiera tenido el material que tuve para La pájara pinta. Me contó el incendio, me contó esa parte que le encantaba a Carlos Barral, a Álvaro Mutis, a Carlos Barral me dijo que no le gustaba en La pájara pinta la saga de los Araque, que es el momento en que mis abuelos y mi bisabuelo con sus hijos, que ya decíamos piernos y peludos, llegaron a fundar a Pereira. Esa es la saga de los Araques, que yo interrumpo la novela en la mitad y cuento esa parte que es del siglo XIX, donde también empleo una técnica muy distinta a esa técnica que después en mi señora viene a ser fragmentada. No sé cuándo se me ocurrió poner una sola frase, soltarla y seguir con un párrafo. Eso seguí casi todo el resto de mi escritura, cuando empecé a fragmentar. Silvia Moloy me dijo, yo no soy fragmentada, y Silvia es muy importante. Se volvió muy gran escritora. Y en Nueva York me dijo Albalú, yo me leí, tú me decías, señora, te envidio cantidades, ojalá pudiera, pero yo no soy fragmentada. Eso se consideró siempre como una innovación dentro del panorama de la literatura femenina. Como yo vivía con mis amigas en Nueva York y en otras partes del mundo que eran escritoras, Luisa Valenzuela, Cristina Peri Rossi, por eso les hice entrevistas, entre otras también se demoraron 48 años por aparecer las entrevistas, eso ya se murieron 14 de 20, intercambiábamos. Y Luisa fue muy valiosa. Estaba yo en Cadaqués, yo escribía La pájara pinta, llega Gabriela Mora a buscar a Cristina Peri Rossi, y de pronto dice que viene a buscarme a mí, tiene que ir a Cadaqués. Todo el mundo decía, Albalú, no sabemos dónde está, porque no querían que yo cayera en esa academia americana. Y nunca me pregunté, repito y termino, para mí el lenguaje que yo estaba desarrollando es como respirar, como la música, y yo considero inteligente a cualquier persona que coja uno de mis libros y le tengo mucho respeto. El lenguaje precisamente en Alicia, 2 veces Alicia, me lo tradujeron. En ese librito que sacó ahora Cultura,
En 2 veces Alicia hay 29 pies de página en una novela. Y es para decir Happy Birthday, feliz cumpleaños, Merry Christmas, y la novela es en Inglaterra. Y le alegué mucho a este personaje que hizo esta colección y dije, ¿por qué me pones Mrs.? Dijo, ¿por qué la academia ya? Y dije, ¿por qué respetas al lector? Que tú crees que un niño que tiene que tener más de 20 años leyendo 2 veces Alicia, le tienes que decir que Merry Christmas quiere decir feliz Navidad. Me pareció ofensivo directamente, quiero decírtelo porque lo dije, que una novela como esa señora, que no puede ser traducible, pero que una novelita como 2 veces Alicia, ya hayan hecho 29 pies de página para decirle a los lectores qué quiere decir esa palabra. La señora de Medellín, Marta Luz Gómez, hizo un libro de mucha envergadura y yo regalé todo el libro, cosa que no se hace. Ella sacó su tesis, me la mandó a Noruega y me dijo, Albalú, ¿puedo sacar estos párrafos? Y le dije, te regalo toda la pájara pinta, ponla en tu tesis. Y ella hace eso sobre el lenguaje. Ese lenguaje paisa, esas cosas que ustedes me dicen, lo hace Marta Luz Gómez. Hace un glosario magnífico. Gloria Sea se cansó y Gloria Valencia de Castaño, que me decía, Albalú, pon un glosario, eso no se va a entender. Hablamos de la pájara pinta. Y eso lo hace, yo regalo el libro y en 3 años vengo a Colombia y no lo quiere hacer la Universidad de Antioquia. Yo lo regalé, porque hacía 40 años no salía la pájara. Mire eso, es un glosario impresionantemente hermoso sobre lo paisa, sobre lo caucano. Ahí está todo. Ese es un gran respeto al lector académico. Pero a mí me parece que es un descaro que me pongan 29 pies de nota en un librito como 2 veces Alicia, porque el lector no va a entender qué quiere decir Merry Christmas. A mí me pasó eso, me acaba de pasar y me sorprendió. Porque para mí, repito 1000 veces, el lector es sagrado, mi idioma es espontáneo, yo no tenía diccionarios prácticamente, uno chiquitito de Sopena, que me dijo a esa Flores que era muy bueno, y el resto era acordarme de palabras de mis abuelas y de toda esta gente nuestra, y escribirlas todas en unos papeles, así como la pájara pinta, colgué La Desgracia de Colombia, y mi señora colgaba estas páginas enteras en mi estudio, con palabras de mi abuela, de las señoras. Eso es todo. Yo no soy una académica, ni tampoco me considero una intelectual, para nada. Más bien espontánea. Eres una berraquera de escritora. Claudia, tienes la palabra. Alba Lucía, es fascinante escucharte. Cuando uno busca datos de ti, biografías de ti, es recurrente la referencia que siendo grande entre los grandes, no siempre fuiste reconocida por esos grandes, por tu escritura, te reconocían más por tu canto. Inclusive afirman que las editoriales, y bueno, ya hoy nos lo has contado, no sé si llamarlo patriarcal, que no reconocía la valía de tu escritura como si la de ellos. Y yo te pregunto como escritora feminista, ¿cómo viviste eso? ¿Cómo lo afrontabas? ¿Qué sentías cuando te encontrabas con García Márquez y te encontrabas con Vargas Llosa y se referían más a tu canto que a tu literatura? ¿Qué hacías? ¿Cómo viviste eso, Alba Lucía? Yo llegué a Barcelona con Esmeralda Arboleda, que fue como una madre que me enseñó toda esa política. Yo vivía unos meses con ella en Viena. Dijo, vamos a encontrarnos con alguien en Barcelona. Y me presentó a Gabo, estamos hablando del 68. Y no pasó nada, yo quedé allí, Esmeralda se fue por su lado, yo me quedé en Madrid, pero Gabo y Meche, muy amables. Entonces un día llamé de Madrid a un señor cónsul, le dije, Rafaelito, no tengo plata, tengo que ir a vender café en la feria que está de Colombia. Dijo, no, para nada, aquí viene una niña muy linda de Avianca, que dije, yo pago el viaje, pero yo necesito plata y tengo que vender café. Y llegué a la feria y apareció Gabo,
caminando con Cecilia Santo Domingo, que se volvió mi gran mecenas, y con Meche dijeron, esta no es, ¿cómo es que se llama? Dijo, Albalú, dice Meche. Entonces, venga, maestra, ¿dónde está? Estoy en un hotelito. Y me llevan a su casa y me dan esta, Cabo no era famoso, estaba empezando a salir 100 años. Entonces, ahí empezó. Y de pronto Gabo dijo, cuando vuelva aquí, no tiene que pagar hotel. Y volví porque necesitaba vender siempre estas cosas. La segunda vez que volví ya empecé a que llegó Carlos Fuentes y yo estaba viviendo donde el Gabo y yo venía de cantar a las 3 de la mañana. Y Mario vivía a media cuadra. Mario era todos los días. Entonces, cada vez que yo llegaba, pues hablaban. Yo veía, por ejemplo, los tríos, los triángulos. Mario hablaba siempre con Carlos Fuentes de política. Eran increíbles lo que hablaban. Y yo me enfocaba, yo me tiraba en el piso, porque yo lo he dicho mucho y ahí está escrito, Albalú, cántanos una ranchera. Ay, llegó Albalú. Y yo cantaba. Me acostaba en el piso a oír el diálogo de Cortázar, que era pues de jazz. Entonces el diálogo de Mario, que era de política. Cada vez que llegábamos había una persona diferente, pero Mario era constante, repito, y llegó Jorge Edwards y muchos. Un día, eso lo cuento también, yo tenía un cochecito que se llamaba Pierrot, creían que era un hijo mío, y me dijo Carlos Fuentes, llévame en Pierrot, y Pierrot nunca arrancó, y ellos salieron para las Ramblas. Y llegamos tardísimo porque no arrancó la batería. Yo le decía, pidamos un taxi, pero Carlos me empezó a preguntar cosas por primera vez. Yo nunca les hablaba. Hola, maestros, ¿qué hay? Cántanos una ranchera y punto. Gabo sabía que yo estaba escribiendo. Y a mí me llamaron a decirme, Meche, aquí está Julio Cortázar, te quiere ver. Y dije, no puedo. Y no fui a ver a Julio. Entonces yo era muy encerrada, pero Gabo decía, es que ya está escribiendo una novela como muy rara. El caso es que Carlos me preguntaba tantas cosas que cuando llegamos muy tarde les dijo, ¿ustedes sabían que Albalú es escritora? Y nos habíamos visto 4 años seguidos, cada vez. Y dijo Gabo, cualquier cosa. Y eso se cortó. Después vino Mario Vargas Llosa. Yo estoy bajando de Carlos Barral con 2 veces Alicia. Mario está subiendo con la tía Julia. Y me dice, Mario, oye, ¿qué haces aquí? Y yo le saco mi novelita por Carlos Barral y digo, es que tengo esta novelita que me acabo de sacar y Carlos, que no veíamos, Mario Vargas Llosa todos los días dijo, ay, tú eres escritora, Álvaro, después de haber cantado yo rancheras y rancheras toda mi vida con ellos. A mí no me importó, a mí no me importó. Yo cuando llegué a 2 veces a Alicia, que no la leyó Carlos 8 meses, yo la mandé de Italia, llegué a Barcelona y le dije a la secretaria, yo mandé una novela, me llamo tal, no, que vengas el lunes a ver qué pasa. Esto es muy divertido. A Carlos le dio un griponón, se fue con esa gripa y se leyó ese manuscrito. Cuando yo llegué el lunes, Carlos arriba como un capitán de navío, era como a Macron. Monse trae el contrato, yo casi me desmayo, y me dijo, eres una escritora con mayúscula, Alba Luciana. No sabía quién eras tú. Y me puso así con 2 veces Alicia. Por supuesto, se quebró. Me gané la Pájara Pinta, me dijeron loca, no lo quisieron publicar, la Pájara Pinta no se quiso publicar. Y Gloria Sea vino 8 meses después a la Cali y les dijo, ¿por qué no publican la Pájara a las señoras de Vivencias? Y me dijeron, porque es peligroso y no, pues eso no puede publicar, dice el señor que publicaba esos premios. Gloria Sea se lo llevó a Colcultura, hizo 100 ejemplares, como ustedes saben bien. Esos libros valían lo que valía una caja de fósforos y se vendieron en 15 días. La leyó la gente de la calle, los intelectuales me volvieron pedazos hasta hace 5 años. De manera que todo ese es mi cuento. ¿Me importó? No, que me iba a importar. ¿Cántanos una ranchera? Pues bueno, canto una ranchera. No pasaba nada. Hasta que Julio me dijo, Cortázar, me dijo, oye, ¿qué pasó con tus cosas? Me encuentro en Toulouse, ya estamos un tiempo juntos. Me dijo, yo leí, porque me lo dijo su mujer, Muñeca Herbalis, una de sus esposas que lo vendía, era su agente, me encontró en Barcelona. Yo ahí estaba muy cerca de Carmen, la agente literaria de esta gente, y me dijo, Muñeca Herbalis, Julio Cortázar leyó tu novela al año de yo haberla publicado
Gloria sea. Y la quiere traducir en francés, pero tú no contestas. Esta señora que te vende no contesta. Tú estás loca, Albalú. Julio Cortázar se quiere traducir La pájara pinta en Galimar y salimos para donde esa señora y el chico que era colombiano, que ayudaba a esa señora, dijo, es que uno no sabe dónde está Albalú. Y le dijo ella, pero hace 4 años mandamos esta carta y la sacó. Decía, usted puede recortar unos pequeños párrafos que son muy largos por cuestiones de política en París, francés, y dije, yo sí puedo trabajar en que hay unas cosas muy largas y que las podemos recortar para, pero ya no había caso. Eran 4 años que se habían perdido. Y fue un muchacho colombiano que dijo, es que Albalú no sabemos dónde está, y punto, y escondió la carta. Y después alguien también igual me dijo, Albalú, te estuvimos buscando por todas partes, le preguntamos a tu agente, y empiezan a esconderme, a decir que yo no sé dónde estoy, y yo escribía a mi señora. Entonces, ¿a mí qué me va a importar que digan que si soy cantante, que si soy escritora? Para nada, mi corazón, a mí no me dolió nunca eso. Qué bueno que les gustan las rancheras y las cantaba. Gabo me dijo un día, cuando estaba viviendo de nuevo unos días en su casa, maestra, ahí le puse la pajarita pintita sentadita en el verde limón. Le dije, cántela. Entonces me dijo, estaba la pajarita pintita, y le dije, ve, estaba la pájara pinta, sentada en el verde limón. Él pone eso en el otoño del patriarca, cuando el patriarca va a ver las niñitas en el colegio y las oye cantar eso, es porque Gabo lo pone a posta. Lo que salió fue que yo había plagiado a García Márquez, porque la pájara pinta, están los lectores, era inventada por Gabo. Y yo lo había plagiado con el título. No le digo más. ¿Para qué le digo el resto? Que la ignorancia es atrevida y muchas cosas pasan. En mi vida me importó quién me leía, y si eran esos grandes señores de la literatura que nunca me leyeron. No, a mí no me afectó. A mí no me afectó. Yo cuando saca Gloria Sea, 100.000 copias, me escribe con Cultura y me dice, Albalú, batiste récord. Cuando Carlos Marral me dice, te publiqué 2 veces Alicia, y la vendió a Círculo de Lectores, y Círculo de Lectores me escribe. Entonces, cuando me dice, señor Albalú, batiste récord. 28.000 ejemplares del Círculo de Lectores, eso no se había visto. Yo dije, no sean tontos, es que yo jugué con el libro del mes con Mario Vargas Llosa, que era la tía Julia. Entonces yo dije, bueno, pues vendí muy bien con Carlos. Batía récord. Entonces, ¿qué me iba a afectar? Lo que se dijera en Colombia de cualquier tipo de cosas, que si yo me quedo así, me muero desde que estoy chiquita. Yo he sido, en mi pueblo, yo fui muy, muy especial. Yo era la comidilla del pueblo desde que tenía 15 años. Entonces, si no tengo callo, entonces, no. No sé si Gabo leyó, no, pero nunca me dijo si era escritora, nunca me dijo si le ha gustado, porque yo no sé si Gabo me leyó todavía, estoy sin saber, porque ninguno de ellos me comentó. Yo llego a Nueva York, sigue el cuento, y me encuentro con una mujer boliviana que me invita. Ella dirigía todo en Nueva York, Casa de Cultura, digamos, se llamaba Interamerican, y me encuentro con un hombre, y me de barba ya oscura, blanca, y dice Rosario, mira, este es Gregory Rabassa. Y le dice, esta es Alba Lucía Ángel. Y este señor, esto es en los años 90, y este señor dice, las barcas en el lago. Mi primera frase de mi novela de 2 veces Alicia. Un señor, 30 años después, cuando me lo presentan, me dice, las barcas en el lago. Y digo, ¿usted quién es? Dice Gregory Rabassa. Yo tenía una carta escrita años antes, donde un Gregory Rabassa, joven, que se ganó el premio como el mejor traductor del mundo, que había traducido a Gabo, decía, Elinor, me encanta decirte que Alba Lucía Ángel no sé quién es, pero sería fascinante traducir 2 veces Alicia. Eso hace 50 años. Y después de 30 años me dijo, Alba Lucía, me quedé esperando su novela. ¿A usted qué le pasó? Yo leí 2 veces Alicia y me pareció, eso tiene nombre y apellido. Pero me pareció maravilloso que 30 años después un hombre diga,
la primera frase de mi novela y sea el mejor traductor, se llamaba Supreme Translator, y fuera Gregory Rabassa, que después me cae la carta donde dice, me parece maravillosa Alba Lucía Ángel, en el año 70, y le dicen, ¿y quién es Alba Lucía Ángel? Y dice, no tengo ni idea, pero me encantará. Esa es mi historia. Entonces, a mí que me va a interesar el de aquí, el de allá, el que no tengo ni idea de escribir, el que soy un nido gulungo, como dijeron de la página. Qué bueno poderles contar esto, porque no son chismes, es verdad. Excelente Muy bien. traductor era él. Un momentico, Sí. sigue Ana María, luego Rosalba, luego Mercedes. Sí. Bueno, Alba Lucía, qué emoción verte de nuevo. Te he visto en el Encuentro de Mujeres Poetas en Roldanillo. Ay, Te sí, vi claro. en septiembre ahora cuando estuviste aquí en Cali, en la biblioteca, en En las Libertienda. bibliotecas que me trajo En Jefferson. Libertienda, en el Café Libro. Ahí Sí. estuvimos. ¿Te No me acuerdas? dejaron, Bueno, él pidió un puesto, perdón, Carmeña, sí. él pidió un puesto para la Universidad del Valle y dijeron que no había sitio para mí. Me dijo Jefferson Ospina, me dijo Albanú, la universidad dijo que no había espacio para ti y acabamos en esa en ese cafecito. No se comunicaron con la persona que debía ser. Como siempre, Seguramente. todo es así. Seguro. Bueno, te iba a decir pues que agradezco tu lenguaje, que es circular, que da vueltas, que va por el laberinto, que viene, que va como el arrullo del mar. Y te quería decir, ese día nos contaste algo, pues no sé si quieres, de Carmen Barcels, lo que hizo ella, pues. No, lo que hizo ella es de ella. Gracias. Que en paz descanse. Gracias, Liz. De acuerdo. Lo que hizo ella es de ella. Bien, Rosalba. Bueno, buenas para todos y especialmente para Alba Lucía, que también la conozco desde la universidad, que con la profesora Carmiña leímos La pájara pinta, que me encantó. Hay algo de La pájara pinta que no sé si será ficción o es real, como tú dices, que has tomado todo de la realidad. Es el libro que cuenta la verdadera historia de las FARC, de los guerrilleros. ¿Cómo fue que se inició esa historia de ellos, echados de los pueblos por los curas, encontrándose en el monte? Yo no me olvido de eso, eso me pareció, porque no lo había leído en ninguna otra parte. Estoy encantada de verte aquí. Yo también te he visto, alguna vez viniste a Cali, pero hace mucho tiempo cuando tenías el pelo larguito y eras todavía hipuda. No sé si todavía sos. Sigo igual, Entonces, sigo igual. bueno. El caso Sí, es sí. que yo tengo varias inquietudes respecto, me ha encantado Misia Señora, como me encantó La pájara pinta. Esa unión de hablas, porque son habla callejera, el habla de las abuelas, el habla de estas palabras que para mí son como unos, yo creía que eran también neologismos y resulta que yo he ido al diccionario y todas existen, ¿no? Pero si uno se ponía a hablar así, no lo va a entender nadie. Porque son en desuso, ¿no? Sí, bueno. Tú hablaste ahora de algo muy importante que dijiste, hablaste de la palabra técnica. Yo quiero que nos cuentes, si puedes, si quieres, sobre la técnica porque esto, según uno va a buscar en los referentes, esta técnica obedece a la literatura experimental que tiene sus referentes, ¿cierto?, en varias novelas latinoamericanas y de Europa. Yo quisiera saber que nos cuentes, ¿qué referentes tienes tú respecto a este tipo de escritura experimental? Y también, si tú hacías para tu novela, hacías como un proyecto, ¿sí? ¿O ella va saliendo porque sí? Ella va saliendo porque sí. Ah, ok. Yo los girasoles en invierno estoy cantando en la Candelaria y a media cuadra
está donde me voy a reposar oyendo a Violeta Parra. Y mientras tanto escribo, porque Baeza Flores, el chileno, me dice que soy escritora, que no soy crítica de arte, que lo que acabo de escribir de Picasso en su máquina de escribir en París es muy buena, pero que es una escritora que escribe sobre Picasso. Y me convence. Aquí están estas cuartillas. Yo cogía esos papelitos, cantaba y me iba con los papelitos para el bar y escribía todo lo que me venía. Entonces también estoy con un libro de Bradbury. Entonces leo un pedazo de Bradbury, que es lluvia, está lloviendo en París. Bueno, y escribo, lo que sea. Entra la señora, entra la leoparda, así fue la novela. Por supuesto, Baeza yo le llevaba las cuartillas a su casa, a la casa de Cuba, de los refugiados, y me decía, esto es divino, niñita, niñita, esto es hermoso. Y yo decía, ponte serio, Baeza. ¿Cómo que es hermoso? No. Y Calderón, Caballero Calderón, Luis, que era como mi hermano, Luis Caballero, me decía, mi papá manda a decir que le mande la novela que sabe que usted está escribiendo. Y dije, ¿quién dijo? Y yo iba a comer donde Caballero Calderón, que fueron como unos padres, cada 8 días, y le tenían que llevar también a Eduardo. Y Eduardo al final me dijo, Albalú, ¿escribiste todo en una sola novela? Le dije, ¿qué es todo? Y decía, no sé, pero aquí está todo. Yo, ignorante. Lo único que me dijo Baeza fue, tienes que escribir. Dije, ¿cómo? Dijo, una novela, hay muchos cuentistas, no había novelas casi en América Latina. Tienes que hacer una novela, hay muchos cuentistas, muchos. Y dije, ¿cómo se escribe una novela? Y dijo, ¿no has leído novelas? Y dije, pues desde que tengo 8 años más o menos. Me dijo, así se escribe una novela. A mí nadie me enseñó que aquí se pone punto, que aquí esto va a cansar. No había nunca, ni hubo durante 40 años de mi vida de escritora, las escrituras creativas, eso no existió. O es que a Gao le enseñaron, y a Cortázar, y a Baudelaire, y a Shakespeare. Alguien le dijo que no se ponían así los párrafos. Esa invención me parece maravillosa. Y esa invención me parece a mí personalmente que le quita mucha espontaneidad. Yo entré en México a hacer una entrevista a Elena Poniatowska, que no me quería recibir, no me conocía. María Luisa Puga, su gran amiga, me mete donde Elena y la encuentro con Carlos Monsiváis, haciendo una clase de escritura creativa a Elena Poniatowska. Y una chica leyó. Y me dice Elena, después de que ya entró y le pude hablar y le hice la entrevista, esa chica va a ser maravillosa. Pero yo vi cuando ella escribía y ella estaba leyendo, esa chica, Elena decía, espérate un momento, y le corregía, porque era una clase. Me parece que aquí, que allá, y yo dije, ¿qué? ¿A uno le dicen cómo escribe? Es la primera vez que me doy cuenta, estamos hablando de los años 84, donde yo le voy a hacer la entrevista a Elena. Me empieza a hacer la entrevista, pero me dice, esta chica va a ser maravillosa, Silvia, no sé qué. Nunca. Esa chica publicó esa novela y se acabó, no fue capaz. No tenía la instrucción, nada. A ella le tenían que decir qué se hacía y qué no para no cansar al lector. En el 84 me enteré que existían esas cosas. Entonces lo mío fue espontáneo, salía porque sí. Yo hablaba y hablaba en Italia con mis amigos italianos, que yo tenía 5 amigos. Uno era poeta, el otro era pintor, y yo hablaba de 2 veces Alicia. Yo acabo de venir de Londres con todo este cuento de los hippies, y yo no la había escrito, yo les contaba. Entonces la señora Wilson, no sé qué, y Paula me decía, yo la quiero ilustrar. Y Valentino decía, ¿y cómo haces? Yo no la había escrito. Y ellos creían que sí, que yo ya tenía papeles y que yo ya era escritora de Alicia. Tanto fue la presión de que la querían dibujar que me senté a escribirla en Roma, realmente. Toda esa cosa de Londres, y apareció más loca que nunca, más loca que antes. Elena Araujo me dijo, así no se escriben los diálogos. Y le dije, pues yo sí, porque si no, todas estas páginas de ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Peter? ¿Para dónde vas? Son 500 páginas. Los diálogos son todos así. Eso era prohibido. Elena Araujo me advirtió. Elena me dijo que esa novela no servía mucho. La amistad mía con Elena era del alma toda la vida y nunca le gustó nada hasta que llegó a Misa Señora. Pero nadie me pudo convencer que así no se hacía, que así no se escribía, y todo es inventado. Misa Señora, yo ponía un plan
Y yo decía, esto como que Mariana, y me acordaba de la parte de mi madre y tal. Y yo hacía como un plancito chiquito. Y lo que hacía, como digo, ponía muchas palabras en las paredes escritas. Y con 2 palabras hacía un párrafo. A mí 2 palabras ya me daban toda una historia. Mis novelas han sido espontáneas dentro de una técnica, repito, que siempre he tenido como constructora que soy, no tanto de palabras, sino de cantante. Ese ritmo vuelve. Esas palabras tienen que estar acá. Esta no cabe, porque no me está coincidiendo rítmicamente con aquella. Yo ya dije que voy a hacer la novela con una frase y de aquí se desprende. Eso se llamó no sé cómo. Lo que me decía Silvia Monroy, yo no puedo escribir como tú. Yo no sabía cómo escribía. Cuando ustedes me dicen que qué referente tenía yo europeo, yo llegué en un momento de Europa, en París, en que se estaba escribiendo una cosa muy rara, que es los girasoles en invierno, que se detallaba la botella que está respirando, que está saliendo no sé qué. Eso se llamaba ahora, lo dicen minimalismo, era Nathalie Serrault. Y Nathalie Serrault era una gran escritora que estaba rompiendo aguas con una manera de escribir muy extraña. Y ahí estaba en ese grupo de Nathalie Serrault. Y yo leía mucho a Nathalie Serrault y a Marguerite Duras y todas ellas. Nunca se dijo, cuando ya salieron unas novelas, resolvieron calificarlas como postmodernismo. Eso no existía. Eso pasaron 50 años antes de que alguien nos pusiera en una canasta y dijera, ah, pues esto no es moderno. García Márquez, sí, estos son. Y con 2 veces Alicia me empieza a decir, Carlos, tú eres distinta a todo y por eso me fascinas. Carlos le encantaba Mario Vargas Llosa y Alba Lucía Ángel. Y una chica que nunca volvió a salir, que se llamaba, que hizo una novela, Eva muerde la manzana. Y las palabras de Carlos en la presentación de Nuestra Señora es, creo que las mujeres van a coger la batuta. Creo que las mujeres están escribiendo distinto a los hombres. Y ese hombre que hoy en día es muy famoso, Luis Uñén, muy joven, dijo en Nuestra Señora, esta es una novela de mujeres para las mujeres, desde la mujer, que ningún hombre debe dejar de leer. Y a mí me leyó una mayoría de hombres en mi Sea Señora, impresionante. No sé qué pasa en Colombia porque la novela no se ha leído. Gracias, ustedes la están leyendo. A mí nadie me ha hecho una entrevista hace un año que salió y nadie ha dicho una palabra hasta ahora. Pero allí entonces, hace 40 y pico de años, se dijo eso. Es que las mujeres están escribiendo distinto, es que esto es auténtico. Claro, Carlos Barral. Y Carlos dice, se acabaron los editores, quedan nomás casas editoriales. Eso lo dice en el año 82, dicho y hecho. O sea, no me he preocupado, no he pensado. Me impresionó la cantidad de crítica que se me hizo en España, de hombres. Era maravilloso. Un hombre se me acerca, después de todo esto salieron 4 escritores que yo admiraba a decirme, oye, Albalú, yo leí 2 veces a Alicia. Este hombre me dijo, yo soy el marido de una de las primeras escritoras importantes, Barcelona, ya no soy su marido, a usted la van a acabar. Y me explicaba cómo le había impresionado mi lenguaje, mi historia de mujeres, y me dijo, yo soy el marido de Carmen Laforet, que era mi ídolo. Le dije, usted es el marido de Carmen Laforet, dijo, por eso le voy a decir, a usted la van a desbaratar, porque esto es demasiado. Esto me lo dijeron hace 48 años. Un hombre vasco de San Sebastián escribió, ¿cómo que esta novela es el 4º libro de Alba Lucía Ángel? ¿Dónde están los otros 3 libros? Y mencionaba al boom, diciendo, y si mi Sea Señora es a la altura de, pues de Vargas Llosa, ¿y por qué no estaba? Fue bellísimo lo que ese hombre escribió. De mi Sea Señora diciendo, ¿y por qué esta señora está silenciada? Y estamos en España, en esa época. Y yo repetí porque eso tiene nombre y apellido. Gracias por las preguntas, porque realmente no me he considerado ni dolida, ni abandonada, ni dejada para nada. Que aquí en Colombia se hubiera ignorado, muy bien. Nadie es profeta en su tierra, dicen. Gracias a ti por este conversatorio. Muchas gracias.
Bien, Mercedes, a la Milena, y pensamos en ir cerrando, que la Lucía está cansada, que la tenemos aquí No, hablando. no, gracias. Sigan cuando quieran. Yo no tengo. Acabo de decir gracias por las preguntas, por decir que cada una de ustedes que me ha hecho estas preguntas me ha encantado. Pero sigan el tiempo que ustedes quieran. Para eso estoy. Mercedes, Lucía, un honor de verdad y un privilegio tenerte acá con nosotras, de verdad que emocionadísima. Yo quisiera, pues tengo como una inquietud. Evidentemente la musicalidad en tu libro, pues va desde el lenguaje paisa hasta el lenguaje costeño. Y a mí me maravilló, yo tengo orígenes costeños, entonces me maravilló el lenguaje que utilizas y casi que era un deleite poder leerte en esa parte. Y tengo una pregunta, o sea, en esa musicalidad cuando tú escribes, que es algo como, pues, digamos, ¿tienes un momento emocional para la escritura? Ahorita lo estabas diciendo, bueno, tienes unos papelitos por ahí y empiezas a escribir, pero la inquietud es, llega un momento en que tú dices, bueno, prefiero escribir en la noche, me concentro, o sea, con toda esta actividad también que tú llevas, pues si me imaginaba ya en España cantando, yendo, pues, ¿en qué momento escribes? Y si hay un momento emocional en el que tú digas, bueno, es el momento de escribir, me voy a encerrar a escribir, necesito estas condiciones para escribir. Qué bien. Realmente sí tienes mucho de ese contexto. En La Pájara Pinta yo cantaba hasta las 3 de la mañana. Vivía en un hospedaje en Cadaqués y me levantaba a la 1 a escribir y había cantado hasta las 3 de la mañana. Después no aguanté más y me fui a Barcelona a un pequeño estudio porque era cante y entonces en Barcelona leía 5 libros el fin de semana porque fui lectora de libros, jamás leí en castellano y con eso pagaba el arriendo. Con que el fin de semana me mantenía leyendo libros para decir a la editorial sirve o no sirve. Un día me encontré un señor en una fiesta que hizo alguien de escritores, yo iba con Gabo, y me dijo, señora, yo la leo con gran entusiasmo. Le dije, ¿a mí, mis novelas? ¿De dónde las saca? Dice, no, los reportes que usted hace sobre la escritura. Me puso, me hace, sábelo todo. Y dije, ese señor se leía todo lo que yo decía porque servía la novela. Yo tuve 1000 cosas mientras escribía. Lo mismo cuando escribía Los girasoles de invierno, ya les digo, yo salía, escribía en el cafecito y me iba a cantar. De manera que nunca tuve todo ese tiempo real para ser escritora. Pero a la 1 de la tarde, lo mismo en París, yo decía, no tenía ganas de hacer cocina, nada. Tuve muchos ángeles, una mujer caleña, muy joven, en París. Yo no cerraba la puerta, era una cosita ahí abajo, que antes las llamaban las muchachas trabajadoras, tenían esas cuchitriles, yo vivía en ese cuchitril y me despertaba y estaba toda la comida lista para mí. Esta niña caleña me llevaba todos los días, mientras yo dormía, y eran yo no comía zanahorias y cosas de esas, pero eran exquisitas, o sea que no tenía que cocinar, gracias a María Cristina Holguín de nuevo. Entonces ya me sentaba, ya escribía después, ahora me tengo que ir a cantar. Toda la vida, hasta mi señora fue así. De repente, en el año 77, es la muerte de mi madre joven y le pido por primera vez a mi padre dinero, que nunca apareció dinero en ninguna parte, y le dije, padre, aunque sea esa pequeña notica de que mi madre, pues algo me tienes que dar, y me dio $350. Y dejé de cantar, y con esos $350 pude escribirme esa señora consagrada por primera vez. Yo no escribí nunca de noche. Yo de noche me cantaba yo, pensaba, venían cosas y soy muy disciplinada en ese sentido. Yo empecé a hacer una meditación por mi cuenta desde Londres. Yo no hice gurúes, no tengo gurúes, pero sí supe que lo más importante de mi vida era el ser, el alma, y que había que compaginarla
con esta historia de la mujer que escribe o que canta. Entonces inventé mi meditación, oí aquí, oí allá. Yo hice todo una mezcla y tengo una gran disciplina interna de quietud. Eso me ayudaba mucho desde siempre. Pues porque cuando fui a Europa todo el mundo andaba en eso, realmente con los japoneses, con todos en los 80, en los 70, el mundo europeo se volvió al espíritu. Y eso me tocó, agradezco enormemente. Entonces todo lo mío no es improvisado. Es que me venía interiormente dentro de la meditación y que con esa disciplina yo lo demarcaba y lo dejaba correr. Yo no me pongo y ahora dice esto, por eso te digo que el diálogo no era que así no se escriben diálogos, no. Entonces lo mío fue más espontáneo de lo que parece y mucho más descubriendo mis cosas con Carlos que me dice tú eres esto, el otro que me dice Baeza, es que tú escribes así. Eran mis lectores que fueron pocos, Caballero Calderón, Jorge Salamea Borda de París, y me decían, esto es así, yo no sabía. Ellos me estaban describiendo la innovación que yo hacía a esa literatura. 3 hombres, no he dicho mucho, Baeza Flora, el chileno, Jorge Salamea Borda y Caballero Calderón coincidieron sin oírse, aparte, viniste 50 años antes al Balú y va a ser terrible. Entonces yo sé que yo vine 50 años antes, que quebré sin saberlo un exceso de, qué sé yo, intelectualismo dentro de esta novela, que los franceses me fascinaron, como digo, la Nathalie Sarraute, porque estaban quebrando, y yo en castellano, pues hice lo que quise porque vi que ya esta cosa de siempre, que llamaron moderna, ya se estaba quebrando y creo que fui parte de esa posmodernidad. Me lo dijo una argentina, escribió una cosa sobre eso en Las Andariegas, que es el libro que tiene 50 años y no se ha hecho en Colombia, y esa señora habla de Las Andariegas y dice que soy la primera posmoderna. Y le pregunté, Malva Filler, ¿qué quiere decir posmodernismo? Me escribió una cosa muy larga, sigo sin entender qué fue lo que dijo, pero parece que soy posmoderna como pionera también. Muy bien, bueno. Bien, Ana Milena. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Sí soy escuchada? Sí, sí, te oímos, te oímos. Muchas gracias, Alba Lucía. Es un placer, es un gusto escucharte. Una se puede quedar aquí toda la noche compartiendo contigo porque es una naturalidad y una expresión maravillosa la que tú tienes. Alba Lucía, yo tengo, digamos, un aprecio muy fuerte y me llamó mucho la atención en la forma como tú narras en voz de las mujeres de esta historia las situaciones de vulneración de derechos, ¿sí? Los abusos sexuales, las violaciones, que en este tiempo yo creo que ya era bien difícil poder siquiera mencionarlo, contemplarlo dentro del canon escrito, ¿cierto? Y por mujeres, pues más difícil, ¿no? Entonces, yo siento que tú lo haces de una manera muy explícita y muy abierta, porque hemos leído a otras autoras y toca como descifrar y como armar el rompecabezas de si ay, si fue una violación, qué pasó con la niña. Sí, hemos encontrado esos casos en otras escritoras. Entonces veo que tú lo haces de esa manera tan arrojada, tan abierta, tan explícita, y me parece aún más valioso que en este espacio, no sé, llámese locura o ese encuentro del personaje en esta situación, vislumbrándose ella misma, como tú, esa forma poética, como tú identificas la reivindicación de su ser de mujer, ese transitar de ese estado trágico, ¿cierto? Porque es horrible, es una cosa horrible, trágica y traumática, transformarlo en unas palabras que le brindan allí como esa belleza, esa libertad, esa luz que debe conseguir Mariana, y cuando le dice vuela, o sea, sal de ahí, ¿no? De esa encrucijada porque tú eres más. Esa belleza con que tú nos transformas esto,
como que le aliviana un poco a uno la situación de tensión que nos brinda la novela. Pues no sé si sobre eso quieres hablarnos de algo, porque es que el feminismo está marcado todo el tiempo y la voz de denuncia, ¿no? En toda la obra. Muchas gracias, Alba Lucía. Gracias a ti. Ciertamente yo escribí en silencio, mi señora, y nadie supo. Cuando llegó Gabriela Mora a Cadaqués, yo llamaba por teléfono público, llamé a una argentina y me dijo, es que viene Gabriela Mora a buscar a Peri Rossi y parece que y se cortaba hasta que dije, consígueme, y llegó Gabriela Mora en un tren a Figueras. Yo le hablé por teléfono, ¿y cómo me vas a conocer, Gabriela? ¿Y cómo te encuentro en la estación de Figueras? Y dijo, ¿cómo que no te voy a conocer, Albalú? En Estados Unidos hace rato que estamos hablando de ti. Ya llegué y la señora la tuve un día y una noche, me hizo cantar, además me tomó fotos y todo lo que quisiera Gabriela. Y dijo, vengo por 2 veces, Alicia, eres una gran escritora. Y dije, Gabriela, yo escribí La pájara pinta. Digo, eso sí no sé. Dije, Gabriela, yo estoy en las últimas páginas de Alicia Señora. Y ella venía con un libro que le prestó Luisa Valenzuela, que es 2 veces Alicia, a decirme que soy escritora, pidió una beca desde Nueva York para venir a verme, y yo le digo, no, espérate. Entonces se acuesta abajo, yo vi unos pisitos así, y le doy un álbum. Le digo, mira este álbum de los recortes de lo que han dicho en Colombia sobre mí, vámonos a acostar, que son las 4 de la mañana, y yo no dormí ni ya tampoco, veía el álbum, y yo le oía gritando, no puede ser, esto no puede ser, y eran pues todos los bellísimos artículos sobre Desvirolada, y me dijo, ¿cómo que La pájara pinta? Bueno, Gabriela se fue con La pájara pinta, y se fue con los otros libros, con el de cuentos, y me volvió número 1 en Estados Unidos. Gabriela Mora escribió en todas las revistas, lo sabe Carmiña, diciendo que yo era la escritora. Yo quedé, me invitaron a Estados Unidos, 8 universidades, estamos hablando de los años 82, no, 79, yo terminé en el 79, me decía señora. Entonces, esa cosa desgarrada que dices, esa libertad de escribir esos temas eróticos, me lo enseñó Anaís, porque le dice, Anaís Nin escribe una cosa que se llama erótica, y Henry Miller le había dicho a Anaís, vos y yo nos vamos a morir de hambre. Yo ya decidí escribir pornografía, así que por favor tú sigue el camino porque si no nos morimos de hambre. Y salió el Henry Miller. Y Anaís dijo, pues bueno, yo también tendré que escribir ese tema, y escribió erótica. No leerla, eso me enseñó que es la pornografía de un ser humano, entonces con un falo en ristre, como dice Mariana, y que es una mujer hablando de su sensibilidad erótica. No necesité más. Yo ya había empezado, y me acuerdo también que Silvia dijo, eres muy Silvia Moloy, uy, qué atrevimiento, por Dios, que parecía que nadie había hecho. Yo le llevé eso a Esther Tusquets. Esther acababa de heredar esa editorial, ella se volvió una gran escritora, claro, y me rechazó, me decía señora, y se quedó volando, me decía señora, por todas partes. 3, 4 años después, ella saca El mar de todos los veranos y esa parte erótica, tanto que una mujer colombiana, profesora, me dijo, tú leíste a Tusquets. Dije, no, Tusquets me leyó a mí. Me da mucha pena. Yo leí a ella un manuscrito hace muchos años y ella sacó esta maravillosa. Entre otras, en la historia de Tusquets aparece una colombiana de gabardina, que era yo. Nunca dejé la espontaneidad y ese crecimiento del lenguaje rítmico, esa cosa que va saliendo, que aprecia tanto Carlos Barral, sale allí, en la erótica. Y a mí no me importó. Yo sabía que todo iba a escribir menos pornografía, que ni el alma femenina real es pornográfica, que pornográfico puede ser el lector, perdón con los señores, con todo respeto, que leen de otra manera a las mujeres y que nos califican probablemente, a mí me calificaron de pornográfica, claro, eso va, sobra. El cuento del guerrillero
En El Tiempo salió una columna de un señor de Pereira que escribía y dijo, la pornografía en colcultura, era el cuento del guerrillero de que hablaba. Y por eso sacaron a Gloria sea de colcultura, porque yo era pornográfica y ella me estaba publicando. Y yo no sabía que ese cuento era pornografía. Y señora, sale toda esta erótica y me fascina. Además, recalco, es auténtico. Yo no estoy inventando. Eso es casi autobiográfico. El Blackie famoso, toda esa gente, ese me la encontraba en la playa. Yo no sé inventar tanto. Si pudiera inventar más, pues hacía cuentos para niños, que también hice 2, pero galácticos, auténticamente, y supe que ese erotismo no me lo iba a tapar nadie, ni yo me iba a autosugestionar de que yo iba a hacer ese lenguaje con todas esas incidencias bellísimas de lo que es un verdadero cuerpo de mujer, que en ese caso era mi propio cuerpo trasladado a todos los sentimientos de las mujeres que las matan hoy en día por eso, que seguimos víctimas por eso, y qué pena que esté traspuesto el tiempo sin parar y que volvamos al medioevo, que es donde estamos las mujeres, no solamente violadas, sino asesinadas y descuartizadas hoy en día. Antes no era así, era más suave. Empaladas a los... Ahora las empalan. Eso era la parte guerrillera, que te vuelvo a contestar la parte guerrillera. Yo copié partes de la violencia en Colombia, en Pájara Pinta. Están allí en comillas. Y lo dije en una cosa que me hizo Gloria Valencia, que fue un homenaje bello de televisión, un programa. A Cali me hicieron las caleñas una fiesta en una finca a través de la Pájara Pinta. Y llegan 2 de los señores que escribieron la violencia en Colombia, el ex sacerdote y Borda, y me dieron las gracias, porque yo en el programa dije, yo esto lo copié de la violencia en Colombia, yo esto lo copié de tal parte. Es cuando aparecen las primeras guerrillas, no eran guerrillas, los llamamos los pájaros, y todo eso se volvió guerrilla. Yo nunca escribí una palabra sobre las FARC, jamás. Yo termino cuando muere Camilo, y ahí se acaba todo, y no digo la esencia de Camilo en su guerrilla. De manera que yo sí digo que copié aquí, porque lo mío es fidedigno. Mi historia personal con mi erótica, o mi historia colombiana con mis cantos y mis dichos, o la historia patria con puntos y comas y sin reversa. Porque a mí me quitaron capítulos de Rojas Pinilla en España. Le quitaron cosas de la Plaza de Toros y no nombraron lo que yo decía de María Eugenia Rojas. Lo cortaron. Supe años después porque un sobrino de Rojas Pinilla manejaba la edición de la editorial, era un sobrino de Rojas, y me cortó la Pájara Pinta. Nunca lo habían hecho. Y en la Pájara Pinta aparece un capítulo que es real y dijeron que era mentira. Rojas Pinilla dijo, ¿yo mandé matar a quién? Eso fue un barrachito en la Plaza de Toros de Santa María que tuvimos que sacar. Ahí no hubo ninguna matanza. Y a mí me contaron esa matanza el hermano de Fernando Botero, el pintor, y que es hermano de Fernando Botero, y su señora. Estaban ahí con otra amiga. Les tocó cuando llegaron los policías y mataban a la gente y los desnucaban por detrás. Salieron los carros con sangre. Parecía que era la fantasía de Gao con el famoso tren de las bananeras. Y eso se borró diciendo que eso no era verdad. Eso lo borraron prácticamente en España. Y en Colombia lo sacaron en Colcultura con puntos, comas y demás. Y Rojas en España salió diciendo, ¿eso? No, eso fue un borracho que tuvimos que sacar, ahí no hubo matanza. Por eso ahora la juventud colombiana sabe que no dijimos nunca una mentira. Y que puse mi piel y mi cuero, como dicen, en mi cabeza, y no me importó. En mi pueblo, cuando mi padre muere, me voy a ir, que nunca enterré a nadie, pero voy después y me dice un señor en la calle, cuídese que a usted la están siguiendo hace 3 días en Pereira, en el año 84. Y entonces, después mi hermana me dice, soy especialista, mi marido lo iban a secuestrar, y sí, hace 3 días nos están siguiendo.
Pereira en el 84. Entonces yo tomé un avión y nunca más volví a Pereira desde entonces. No por miedo, no, sino porque hay otra clase de peligro que no me interesa. Y toda esa autenticidad me ha costado, a mí no me ha importado, tampoco me ha importado que digan que cualquier cosa pornográfica que es virolada, es un honor, esos motes, hoy en día y entonces. Así que mi literatura, gracias por haberla leído en esa forma tan profunda, tan hoy feminismo que está muy tergiversado, era muy doloroso el feminismo entonces, estoy hablando del 60 y 70, donde aprendí que era ser mujer, porque en París nos lo decía todos los días Simone de Beauvoir, uno no nace, uno se hace, y yo la oía. Entonces aprendí que es hacerse mujer, aparte de ser colombiana y sentirse mujer desde pequeña. Entonces se fueron juntando todos estos silogismos, analogías, todo como quieran llamar en su lenguaje académico, y yo lo llamo autenticidad porque no me retracto, ni nadie me pudo voltear porque ese libro no se va a vender. Eso creo que es el fondo de todas mis realidades inventadas y la añadidura de un conocimiento personal cotidiano. Yo iba aprendiendo y ahí iba poniendo, y no era con diccionarios ni con referentes, porque me dijo Caballero Calderón, no leas mucho, Albalú es horrible, deja de leer con los girasoles. Yo estaba apabullada con La ciudad de los perros y me dijo, no leas, no leas. Y yo no volví a leer, mientras escribía diciendo, después me parece que hay que botar toda la basura. Eso me salvó, ese consejo de Eduardo Caballero Calderón. Leí muy poco entonces. Bien, estamos llegando al final. Voy a dar dos palabras más. Claudia, me perdonas, pero como ya interveniste, voy a dar la palabra a Norma y a María Sol y cerramos. Le agradecemos a Alba Lucía y cerramos. Entonces, Norma, tiene la palabra. Alba Lucía, muchísimas gracias. Nunca se vaya a cansar de hablar con nosotras. Qué tarde tan maravillosa. Y hace un poquitito una respuesta que usted le dio a una compañera, yo la quería escuchar y quiero agradecerla nuevamente. Cuando Carlos Fuentes dijo al grupo, esta es una escritora maravillosa, esta mujer, Gabo dijo, ay, se acabaron las gambas. Y ahora, y en ese momento, en una entrevista, ¿a usted le pareció tan sencillo que dijera eso? Dijo, ay, hasta me pareció que era normal, porque justo llegamos tarde a una cena. Claro que era normal, eso era Gabo pintado. Ay, se acabaron las gambas al ajillo, qué tontería, y pin, se cambió el tema. Ese era Gabo, estaba pintado. Pero me parece linda su narración, porque yo en cambio me subía por las paredes de la furia. Y ahora acabo de tener una gran enseñanza en este conversatorio, esa sencillez suya para decir, bueno, y no me importa lo que digan los demás. Muchas gracias por toda la enseñanza. Y también tengo que decir gracias, Carmiña, por esta hermosa tarde. Bien, Norma. María Sol. María Sol. Bueno, buenas noches ya. Alba Lucía, realmente estoy absolutamente descrestada, fascinada de oírlo. Para mí ha sido toda una revelación, una persona distinta a todo el mundo. Muchas gracias. Y simplemente quería, porque a mí también me impresionó ese comentario de lo de García Márquez, entonces yo quería hacer una pregunta. A ti te llaman o en algunas partes cuando uno busca la escritora silenciada. Sí. Y eso de alguna manera, pues esa actitud de García Márquez uno la puede entender como así, como que la ignoró totalmente y simplemente dijo, no hay gambas. Entonces, pues es algo que también lo relacioné con eso. Y entonces mi pregunta es, ¿ese silenciado fue por ser feminista, porque pues indudablemente tus escritos reflejan una actitud absolutamente feminista, o fue por ser tan diferente, totalmente diferente en la forma de escribir, mucho lanzada, tocando temas de sexualidad que pues no todo el mundo, sobre todo en esa época, lo tocaba? Entonces,
¿por qué en Colombia? Porque esa es la otra parte de la pregunta. ¿Por qué silenciada en Colombia y te llaman así cuando en toda parte te estaban ya reconociendo? Gracias, Marisol. Yo no fui silenciada. Me llamaron hace 4 años cuando llegué a Costa Rica para que había una feria del libro y llegó la pandemia, todo se paró, me quedé en el país y me llamaron ya de la Luis Ángel Arango que ya iban a presentar algo con Darío Jaramillo Agudelo y conmigo para hablar de la generación olvidada. Y yo le dije a esta señora que dirige ahora la Luis Ángel Arango, le dije, yo no fui olvidada, yo fui ignorada, que es muy distinto. Y fuimos ignoradas, fulana, María Luisa Bombal, la otra, la Castellana, todas, Elena Garro, fuimos ignoradas, aparte de silenciadas, nos ignoraron, es muy distinto, o no es distinto. Entonces me dijo esa señora, bueno, pues entonces nada, y llegó la pandemia, nunca se hizo eso hace casi 4 años, nunca se volvió, regresó la pandemia, no me volvieron a invitar ni para nada, pero yo hago esa gran énfasis. Nosotros fuimos ignoradas, silenciadas, otra cosa, porque siempre he dicho que cuando pasa un cometa, pues las estrellas como que no se ven, y Gabo fue un cometa, y acabó con la generación, ¿sí o no? De eso se habló luego, es que pasa un cometa y se acaba el cielo. Yo no culpo a Gabo por ser cometa, pobre Gabo. Ni me culpo a Gabo porque vaya a decir, ay, se acabaron las gamas, qué pereza, vamos a hablar de Albalú, pongámonos a cantar una ranchera, pues la hubiera cantado. Y ahora sí, él no se daba cuenta de eso. Yo desayunaba con él y con Meche, y él empezaba a contar los sueños, y nos contaba, y era los daños del patriarca, y no se hablaba de que yo también escribía. Pero sí, un día me dijo, también lo he escrito y lo he dicho, maestrica, no le clave tanto a eso, no le dé tanto martillo, que le va a salir una mesa de todas maneras. Le dije, a mí no me va a salir una mesa, maestro. Yo no estoy martillando, usted martille lo que quiera. A mí me va a salir con angelitos, con alas, divina mi mesa, si es que va a salir mesa, yo le estoy pidiendo cuidado. Me acuerdo de eso. Venga, vamos a comer, vamos a tal parte, no martille tanto, maestro. Y después me dijo, ahí le puse la pajarita pintita. Él sabía perfecto. Y cuando me gané el premio, nunca se habló de eso. Y Álvaro Mutis fue el que llegó desde México diciéndole a las señoras, este es el premio. Entonces dijeron que a Álvaro era porque Gabo le había ordenado que me diera el premio. Pero nunca habló Gabo de eso. Álvaro me dijo una vez en un aeropuerto, 2 o 3 años después, mi hija se le fue la mano. Hay muchísimas cosas en la pájara pinta. Hablamos de eso. De cuánto material puse yo de esas violentas masas que empezaron a formarse, que copié precisamente del libro de la violencia en Colombia, que hago una numeración larguísima. Yo sé, cuando hay un tipo en la cárcel, el que narra muchas cosas, que dice, voy a leer y lee el lobo, el que no se nada, y lee. Carlos me dice, Álvaro, en el aeropuerto, delante de unos señores importantes, mi hija se le fue la mano, hay mucho material. Y le dije, van a faltar datos de varios municipios, maestro, dentro de 30 años. Van a faltar datos de varios municipios. Entonces, ni Álvaro diciéndome, ay, tanto que hiciste, pero bueno, Carlos Barral me llamó a Londres y me dijo, Albalú, esta novela tiene muchos excesos, dice la señora, pero te voy a publicar. Le dije, dentro de 20 años te vas a olvidar de que tiene excesos, Carlos. Gracias. Por eso nací 50 años antes, según estos hombres maravillosos, porque a mí no me importaba. Yo veía a mi manera, siempre he visto a mi manera y nunca he mirado, y sé quiénes fueron mis maestros y mis demonios, como diría Mario Vargas Llosa. Perfectamente quién fueron mis... Alicia en el País de las Maravillas, y la prueba es que todas partes aparece, en todos mis libros menos en La Pájara. Ese fue mi gran demonio. Y Karen Blixen y muchas otras personas que ni siquiera se nombran como escritoras, entre otras cosas, y no eran en castellano. De manera que todo este impromptu y esto que estamos diciendo, gracias porque es poco lo que lo digo y en público menos, y lo de Gabo no. Gabo era así, no quería saber, quién sabe por qué,
y lo cubría con el cuento de las gambas en ajillo, pero sabía muy bien. Bajamos en un ascensor en Madrid y sabía que estaba escribiendo Los girasoles. Y yo hice un comentario y él hizo otro. O sea, no era un secreto. Ni yo tenía por qué decir que era escritora. Yo era cantante ranchera, y amén. Ya no canto más porque ya no tengo voz. ¿Para qué? Gracias por darme la voz, porque este es el momento en que estoy hablando, no mucho. En Estados Unidos sí, me hicieron muchas cosas. En las universidades, la gloria inmarcesible. Yo hace 40 años, hermosamente, me siento muy confortable con lo que escribí, porque gracias a Gabriela Mora me sacó en Estados Unidos y en el mundo y en Inglaterra, etcétera. Y yo no me puedo creer que Colombia me hace este hermoso homenaje que no merezco. Así que gracias, de todas maneras. Llegué a ser prácticamente como profeta en la tierra. Muy difícil. Es que he aguantado mucho, tengo muchos años. Yo quiero terminar diciendo que a Alba Lucía la ignoraron, básicamente desde mi punto de vista, porque vivimos en una sociedad patriarcal androcéntrica. Mañana es el Día de la Mujer y por eso lo digo. Alba Lucía la ignoraron, fue una escritora contemporánea del boom. La ignoraron como igualmente ignoraron a Elena Garro, una de las mejores escritoras del mundo, como igualmente ignoraron a Rosario Castellanos, como ignoraron a otras escritoras quizás no tan importantes, pero sí significativas. Las ignoró la publicidad, las ignoró el mundo literario, porque la formación del canon literario es una formación ideológica y de luchas sociales, y entonces estas mujeres con sus extraordinarias novelas no entraron al canon. Entre otras cosas, una persona a quien nombraron al principio fue bastante responsable del asunto. Ella se llama Carmen Balcells. Yo la admiro, pero ella hizo una labor de silenciar, ignorar y marginar a las mujeres, a grandes mujeres, porque yo sé que Carmen Balcells leyó algunas novelas de mujeres y no las introdujo al boom. Entonces, bueno, no podía terminar sin decir eso. Alba Lucía, mil y mil gracias. Creo que ha sido una de las cosas más estupendas que hemos tenido y que yo he logrado en estas conversaciones. Te agradezco muchísimo. Y bueno, cuando vengas por Cali te veremos. Yo les dije que Alba Lucía Ángel era especial, era una mujer especial, maravillosa. Yo se los dije. Un puntito, a Gloria sea en un momento en que ya Colombia ya empezando a ser así ya más conocida, le preguntaron, Gloria, ¿cómo es Alba Lucía Ángel? Habla, nos dijo, sui generis, y no dijo más. Éramos amigas de infancia, sui generis. Pero qué más, no más. Sui generis. Es verdad que es maravillosa. Maravillosa. Un abrazo, pues. Chao. Y los señores no hablaron. Muchísimas gracias. Ya puedes decir que participaste en una mesa redonda por Zoom, en un conversatorio. Para todas, una rosa para el corazón. Una rosa para el corazón de Colombia, de cada uno y cada una de los seres colombianos. Yo soy paz, somos paz. Gracias.